Ándale, ya empezó. Ok, entonces les decía, vamos a encontrar la curva elástica y la idea es usar esa carga triangular y, y encontrar la curva elástica. Entonces, pues encontramos primero las reacciones. ¿Cuánto vale la reacción en B? ¿Cuánto vale la reacción en B? ¿Cuánto vale la reacción en A? ¿La triangular es 1200, Inge? Sí, sí, 1200. 1866.67 en A. O vamos usando tres, ¿no? Quedamos ayer. O bueno, usamos tres dígitos Disculpe, redondeados. ingeniero, Mande. ¿cuánto vale la rectangular? Es que no se me alcanza a distinguir. Creo que me está fallando No, el internet. 400. Y en Ah, ok. B es 2133.33. Sí. Ok, entonces de ahí, podemos hacer dos cosas. Podemos hacer dos cosas. Una es que usemos todas las X desde el lado derecho, todas las X hacia acá. Y entonces vamos a tener un rectángulo o una distribuida y un triángulo. Y siempre, como la X empieza desde el extremo, pues la podemos usar. Sería una forma. La otra forma sería, como decía, del trapecio, hacerlo en esta dirección, hacia allá, como lo hemos hecho normal, ¿no? Es decir, de aquí para acá vamos a hacer la primera X y la otra del volado, así. Entonces, esta sería nuestra X2 y esa sería X1, así. Lo vamos a hacer así para ver la parte del trapecio que se forma ahí. Entonces, vamos a tener ah, para esa ecuación, para esta ecuación de M1, para esa ecuación de M1, vamos a tener el diagrama de cuerpo libre así, la distribuida y luego el trapecio a la distancia X, como decíamos así. Y bueno, aquí está la reacción, ¿no? Sería 1866.667. Así. Entonces, este trapecio que queda aquí, lo vamos a convertir en las áreas o las figuras que ya hemos estado trabajando, que sería así, una nueva distribuida y otro triángulo. Entonces vamos a tener tres cargas. O dos si sumamos estos dos distribuidos que se pueden sumar, ¿no? Y el triángulo. Pero vamos a hacer las tres para que lo vean. Entonces de aquí tendríamos M1 de X, que es lo que estamos buscando. Entonces, ah, vamos a tener un W de 400. Luego tenemos aquí un W2 y la altura del triángulo es un W1. ¿Sí? Y entonces ya podemos escribir nuestras ecuaciones. Es decir, M1 de X va a ser igual a menos 400 por X y por X sobre 2. Luego, el otro W también es una distribuida, entonces sería W2 por X y por X sobre 2. Y el otro es un triángulo, que sería W1 por X sobre 2 y por 2 tercios de X, porque la fuerza equivalente queda de este lado, por acá, y es con respecto a C, entonces necesitamos los 2 tercios de X.
Así. ¿Hasta ahí está claro? Sí. Ok. Ahora, ¿cómo son W1 y W2? W1 y W2 lo vamos a sacar de la relación de triángulos, Es decir que, bueno, ¿cómo lo hacemos? Así. Vamos a tener todo el triángulo así, de 1200. Toda la altura son los 1200, así. Y toda la base son 4, así. El W que quiero encontrar, es este, a una distancia X, este W1. Entonces, hacemos la relación de triángulos. El 1200 es A4, es decir, el W es A4, como el W1 es AX. Entonces, W1 va a ser igual a 1200 por X sobre 4. Ese W1 es este W1. Y la otra diferencia, ya la vimos acá, es W2. Entonces, a W2, voy a poner aquí, a W2 va a ser igual a el 1200, que es toda la altura, menos W1. Y eso sería igual entonces a 1200 menos 1200 por X sobre 4. Ese sería el W2. Y ese W2 entonces lo multiplicamos por la base y por la base sobre 2, que sería esta parte que tenemos aquí, ¿no? Y el otro es el triángulo. Este W1 lo vamos a multiplicar por la base sobre 2 y por su brazo de palanca. Una fuerza equivalente es aquí, la otra fuerza equivalente es aquí, que sería la mitad de X, y el otro brazo de palanca sería 2/3 de X, que sería, estos serían los brazos de palanca. Así, así. ¿Tienen preguntas? ¿Las reacciones sí son correctas? Oh, no sé. No sé, amigo, necesitamos que la verifiquen. No las hemos usado, no las hemos usado. Aquí falta todavía la reacción. Falta la reacción. Tenemos a los 400, el W2, el W1, pero me falta la reacción. A ver, revísela entonces si está correcta. Verifíquenla, por favor. Para el otro lado. Verifiquen pues si las reacciones están correctas. Me dio diferente a mí, por eso la pregunta. Sí, está bien que lo A mí el chequen. RB a mí me dio 2664 y RA 536. a mí el de Belle sí me da 2133.33. Entonces, a ver, no sea mala onda, ¿eh? Sería menos 1200 por 4 sobre 2 por 4 sobre 3 menos 400 por 4 y por 2 más la reacción en B por 3 y de ahí despeja.
Ah, sí, es correcto. 2133. Disculpe. ¿Y este es también entonces? ¿El otro, la otra en A también? Ok, ok. Entonces, nos faltaba la reacción que damos. Entonces aquí sería más, bueno, sí, está bien, 1866.667 por X. Esa sería la función de momento. A ver, ¿tienen preguntas? Profe, disculpe la molestia. ¿Podría sacar la reacción en nada para ver cómo se logra sacar? Para entender mejor, por favor. Sí. Suponemos que va hacia arriba. Luego le sumamos RB, que ya nos dio positiva. Luego le restamos solamente la fuerza, que sería los 400 por 4, perdón, por 4, y menos los 1200 por 4 sobre 2, que son la fuerza, así igual a 0, y de ahí despeja RA. Así. Muchas gracias. ¿Sí vio eso? ¿O no? ¿O no lo revisó? ¿Sí dio 1866? Sí, sí, da. Ok. Muchas gracias. Vale. No, ¿de qué? ¿De qué? Ok, entonces esta parte es la que tenemos que hacer cuando aparece el trapecio. Y les decía, normalmente no trabajamos con el trapecio, no trabajamos con la fórmula del trapecio, sino que lo separamos en una triangular y en otro W, uniformemente distribuido. Eso es cuando tenemos el trapecio, porque la X está del lado izquierdo. Si hubiéramos tomado, como les decía yo, de aquí para acá, o por ejemplo, bueno, con este ejemplo nos va a servir. Para este momento, ese sería el momento 2. ¿Cómo es el diagrama de corte para ese momento? Pues sería así. El W y luego un triángulo. Pero ese triángulo es de base X. Estoy en clase. Estoy en clase. Entonces, este W, el W de aquí, ¿cuánto vale? Bueno, pues hacemos la relación de triángulos otra vez y se van a fijar que el valor del triángulo o de la altura de aquí va a ser igual. Este es 4, este es X, estos son los 1200 y este es el W que estamos encontrando. Y entonces de nuevo me va a quedar 1200 sobre 4 es igual a la W que estoy buscando sobre X. Y entonces la W sería 1200 sobre 4 por X. Este W es esta altura. Y entonces el momento pues nos va a quedar así, M2 de X sería igual a menos a 1200 sobre 4 por X sobre 2 y por X sobre 3, porque la fuerza equivalente queda aquí y entonces quedaría a un tercio de C. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y entonces ese sería el otro momento. Una en una dirección, la otra en otra dirección, y ya el proceso pues es igual como las del volado de ayer, recuerda. Integramos dos veces, luego C2 va a valer 0, luego encontramos C1, luego C3 y luego C4. A ver, ¿tienen preguntas hasta ahí? ¿Tienen preguntas? No, parece que no. Inge, Juan. ¿por qué en el M2 no agregamos el 400? Porque me equivoqué. Porque me falta. Aquí está también. Sería también menos 200x cuadrada, sí. Perdón, perdón, perdón. Como estaba haciendo el ejemplo del triángulo y era el interés, pero se me fue.
Ok, sí, falta el 200, el 400, pues. Perdón. Ese que sería es este, ¿verdad? Ahí. Sí, y no, la reacción no, porque no llegamos a la reacción. Sería de 0 a justo antes de la reacción, sí. Ahorita que salgamos, Ándale, pues. A ver, ¿tiene más preguntas? Entonces, de esa parte, ¿tiene preguntas de la parte de los triángulos, que era lo que estábamos viendo? Profe, Mande, dígame. en el triángulo grande, ¿por qué le puso 4 tercios? ¿No era igual un tercio como en los otros? Sí, pero es un tercio de la distancia. ¿Dónde está? Oh, auxilio, ¿dónde lo puse? A ver. Es en la parte de arriba, donde saca sumatoria de fuerzas. Digo, momento para sacar el RB, la reacción Ah, en es B. que, sí, sí, sí. Es que toda la fuerza del triángulo grande son 1200 por 4 sobre 2. Y la fuerza equivalente queda aquí a un tercio de A. Y un tercio de A sería 4, que es la base del triángulo, sobre 3. Sí, 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 sí. Aquí sería, no sé, así, un tercio de 4. Así, así. Sí, 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 esa parte es así. Es que toda la base del triángulo son 4 y la fuerza equivalente está a un tercio de la parte más alta del triángulo, ¿recuerdan? Entonces, este un tercio sería un tercio de la distancia de toda la base y sería un tercio entonces de 4. Así, un tercio de 4. Ah, ok, Sí. entendido. Gracias. Y del otro, a ver, y del otro lado, cuando hacemos la otra suma de momentos, son 2 tercios, mira, que es porque la fuerza equivalente sí queda a un tercio de aquí para acá, pero ahora el brazo de palanca que ocupas es con respecto a C, entonces sería el otro lado, 2 tercios de X. Aquí porque hicimos la suma de momentos acá, pero en este diagrama del cuerpo libre la suma de momentos es en C. Entonces, la distancia o el brazo de palanca a la fuerza equivalente del triángulo son 2 tercios, que es este 2 tercios de X, mira. ¿Sí? Sí, ya entendí. Ok, ok. ¿Tienen más preguntas? Y entonces, bueno, esa Profe, parte sería, vale, en M2, X, ajá. ¿por qué le agregamos lo de X sobre 2 y X sobre 3? Esa parte no le queda clara. Ok, es que estamos haciendo suma de momentos, mira, estamos haciendo suma de momentos con respecto a este punto, con respecto a C. Entonces, esta fuerza equivalente sería a 1200 entre 4 por X. Eso es lo que vale, perdón, esto es lo que vale a la altura del triángulo. Esa altura del triángulo vale 1200 entre 4 por X. Esta altura. Y la fuerza es el área del triángulo. Y el área del triángulo es la altura por la base que es X entre 2. Ese es el área. Y entonces ya tendría la fuerza equivalente del triángulo. Y lo que estamos haciendo es suma de momentos. Entonces lo tengo que multiplicar por la distancia con respecto al punto C. Es decir, esta distancia. Y esa distancia es la que estábamos comentando acá. Ah, ¿dónde está? Como este triángulo, ¿no? Perdón, como este triángulo grande que quedaría aquí a, a un tercio de X. Entonces sería el W, que es la altura,
por la base sobre 2, que es la fuerza, y por X sobre 3, que es el brazo de palanca. Este brazo de palanca de aquí, ese sería X sobre 3, el último. En el otro triángulo, también si te fijas, el W1 era 1200 por X sobre 4, por la base sobre 2 y por el brazo de palanca, que serían los 2/3 con respecto a C. Entonces, por eso agregamos a las demás X. Primero, este es el puro W. Luego, ese es la pura fuerza. Y el otro es la distancia. Entonces ya tenemos el momento. Por eso. Justo por eso. Profe, Vale. que dice 1866.667x, se le agrega Ah, al momento 1, ¿se le agrega aquí? porque ahí parece que Sí. está sumado. Ah, ok. No, lo puse, lo había puesto de un color, pero luego ya estuvimos verificando las reacciones, entonces quedó de otro color cuando ya llegamos a la conclusión de que sí estaba bien esa reacción. Pero esa es la función M1. Esa Ok. sería M1. Sí, así. ¿Tienen más preguntas? Bueno, ok, pues si no, de todos modos vamos a hacer más triángulos adelante, entonces no se preocupen, o al menos ya tienen esta parte para que lo puedan revisar. ¿Tienen preguntas? Yo dije, en caso de que tuviéramos una fuerza puntual ahí en el centro de los dos apoyos, ahí la distancia se tomarían igual, de extremo a extremo. No, no, la puntual genera un nuevo estado de carga y entonces tiene que hacer dos ecuaciones de momento en el segmento de A a B. A ver, déjenme checarlo. O déjenme hacer un ejemplo de esos, ¿no? Déjenme hacer un ejemplo de esos. A ver. A ver, el compañero que decía de los triángulos, ¿sí quedó claro hasta ahí? Escriba o no escriba para siempre. ¿Tienen preguntas? Hasta aquí todo bien. Entonces, ¿así está bien? Bueno. Sí, lo que pasa es que alguien me había preguntado, pero ya no vi cómo. Ya no, pues no vi bien, no puedo ver ahorita quién era. Pero, pues eso sería para los triángulos. Y la otra pregunta que hace su compañero, eso nos va a generar otro estado de carga, que sería otra ecuación de momento, y entonces tendríamos tres ecuaciones de momento. Ok, Francisco Javier, muy bien. Y si tiene más preguntas, pues no dude, ¿eh? Nomás para eso estoy aquí. Nomás para eso estoy, nomás para eso me pagan. Profe, ¿y ese tipo de estructuras en la vida real, en dónde se utilizan? ¿Cuáles? La que acabamos de ver. ¿Cuál sería un ejemplo? Normalmente lo puede ver en la cimentación, en las zapatas en una zapata de una columna, por ejemplo, que tenga momento, pues va a aparecer una carga, triangular o trapecial. Bueno, puede haber de las dos, una trapecial o una triangular, dependiendo de cómo sea la sección de la zapata.
Ese es uno. El otro es cuando diseña, por ejemplo, una alberca, decíamos, el muro de la alberca está sujeto a una presión así triangular. Ahorita creo que lo habíamos visto al principio, pero ahorita se lo explico. Y también lo de la zapata, ¿no? En el caso de la zapata son esfuerzos combinados, son esfuerzos de compresión y esfuerzos de flexión, por eso nos queda una expresión así. Ah, a ver, primero el de la zapata, sería la carga sobre el área más menos el momento, que era MC sobre I, ¿se acuerdan? Los esfuerzos por flexión, y son más menos. Entonces, cuando ustedes tienen una zapata con una columna, esta zapata, aquí baja la carga, esa carga, pues es posible que tenga o un momento también, un momento, y entonces esto va a generar una presión así, así. Y entonces aquí aparece el triángulo. Aquí va a tener, no sé, a 3.000, 3.500 y acá 6.000 kilogramos. Y entonces, pues ahí tiene que trabajar con esa carga. Luego, nosotros necesitamos los momentos y el corte más o menos en este punto. Entonces, eso hace que tenga un trapecio. Y ese trapecio lo puede separar así, en un W y en un triángulo. Y entonces haga de cuenta qué es lo que estamos haciendo. En ese caso, pues lo puede modelar así. Una carga distribuida y, y un triángulo. Aunque aquí está al revés, ¿eh? Así. Así, sí. Ese está volteado para allá, ¿eh? Así. Entonces, ahí está un ejemplo, mira. Y ese es simplemente, digo, ese es empotrada. El otro caso que les decía es en el agua, en una alberca. Ustedes tienen el muro de la alberca, así. Y entonces tienen agua aquí, y aquí tienen una altura, no sé, de unos 50, por ejemplo. Entonces, esa agua produce una presión que es triangular y que es así, el peso volumétrico del agua por la altura. Entonces aquí la presión vale 0 y acá pues la altura por el W, que serían aquí, no sé, los 1.500, por ejemplo, kilogramos por cada metro, porque estamos analizando nada más un metro. Y ahí ya también tenemos una carga triangular. O el otro caso es, por ejemplo, en un edificio que tenga un sótano y que pues tenga acá otro nivel así, y que que esté enterrado aquí, así, ese sea suelo. Pues ese suelo va a producir empuje, ese suelo va a producir un empuje así, que también es triangular porque sería el peso volumétrico por la altura, por un coeficiente del suelo para simular que es un fluido. Y entonces ahí les queda, fíjate cómo les queda ese triángulo, ¿no? Si lo quiere analizar como una viga horizontal, pues entonces tendría un apoyo aquí, otro apoyo hasta acá, y entonces la carga del triángulo quedaría así, en la dirección hacia allá. Esos son algunos ejemplos reales donde tenemos cargas triangulares. ¿De acuerdo? La constante K me había dicho que era. Oh, es un coeficiente de empuje. El agua empuja, pero es agua. En el caso del suelo también empuja, también lo consideramos como un fluido, y entonces este coeficiente es un coeficiente de empuje. Conforme ustedes van poniendo suelo, pues el suelo se va recargando
sobre el muro. Y entonces ese coeficiente es un coeficiente de empuje. Aplicaría, Inge, entonces también en los muros de contención, ¿no? Pues es que este y ese son de contención. ¿Sí? Este es de contención, puesto que ese es la alberca. Y este también, porque es en el sótano y también te está soportando presión. Entonces, estos son muros de contención. Ya los en sí los de contención van a tener incluso también este tipo de presión. Todavía más complicado, ¿no? O sea, es el puro muro así de compresión, así. Y entonces las presiones van a ser, si el suelo está por este lado, entonces va a tener un empuje así. Y como va a empujarlo hacia enfrente, entonces va a tener un momento más grande acá y va a tener una presión así. Y entonces ahí tienen ya la combinación completa, ¿no? Ese muro de contención está sujeto a esta presión, a una presión así diferente, de una presión máxima y una presión mínima. Y acá también, arriba tiene cero y también tiene la presión del suelo. Si acá no hay nada, ¿no? Incluso luego todavía, cuando hacemos pues la revisión, este es suelo, y entonces, pues todo esto es relleno también. Este también es relleno, y entonces también hay un empuje así que ayuda a detenerlo. Y ya tenemos todas esas presiones. Y todas son triangulares, todas son trapeziales, todas son cargas reales. Si, por ejemplo, si el nivel de aguas freáticas en el edificio este está no sé, a 1.20, pues entonces también va a tener aquí otra presión adicional, que sería la presión del agua. Y si todo esto obviamente está saturado, pues también va a tener aquí una presión distribuida así, que es igual que esta presión del agua. Así. Entonces, pues ya se va poniendo más complejo el asunto, ¿no? Pero sí, todos esos casos se puede dar la aparición, pues, de cargas triangulares. Así mero. ¿De acuerdo? Bueno, Ok. todos esos son reales. Todos esos son reales, pues. ¿Tiene más preguntas? Bueno, faltaba la de la puntual, ¿verdad? Es que el estado de cargas va a cambiar, y si cambia el estado de cargas, pues tendríamos otra función de momento. Y entonces habría que escribir esa otra función de momento. Sí, ayer en el equipo nos complicamos por eso. Pero ¿cuál era así? ¿Había una así? Segundo tenía una carga puntual en el centro, pero era donde topaban las dos. Oh, pero era simplemente apoyada. No, no tenía volado, no tenía nada. No, no tenía volado. Yo pensé que con volado, pues con volado sí aparece otro par de constantes y entonces aparecen dos ecuaciones más. Ah, sí, por eso la No, dejamos con una nada más, porque no sabíamos si agregarle también la de la puntual, porque estaba entre las dos, entre no. las A cargas. ver, las ecuaciones llegan por un lado hasta la puntual, pues, y la otra también. Entonces, ah, en ese punto donde está la carga, pues ahí es donde checamos las condiciones, ¿no? De continuidad. Entonces, pues serían dos. A ver, creo que hasta tenía W diferente, ¿verdad? Sí, Inge. Una era 100 y la otra 300. A ver, ya le puse aquí, aguanta. No sabía, no me acordaba. Bueno, no las tengo a la vista. Así, mira.
Entonces, esa tendríamos nosotros dos ecuaciones de momento. Una antes de la puntual y otra también antes de la puntual. Y la podemos hacer hacia acá como la estuvimos trabajando. Así. En caso de que tuviera volado ahí, ya ahora sí utilizaríamos la otra. Y sí, si tuviera volado, entonces le tendría la otra carga aquí. Así. Sería también 1200, ¿no? Así. Entonces, ese no es el problema. Aquí tendríamos otra ecuación de momento. Y yo tendría tres ecuaciones de momento. Así. Una para el primer lado, otra para ver aquí. Como, bueno, la tomamos de este lado, lo podemos hacer así. Y este también así. Entonces, de esta tendríamos así la fracción en A por X menos 300 X cuadrada. De esta, como viene hacia acá y empieza aquí, aquí la pusimos, entonces sería la reacción en B por X. La reacción en B por X menos los 1200 por la X más 1 por la X más 1 sobre 2. Para tomar también este W que también vale 1200. Es decir, para el momento 2, yo tengo que tomar todo este segmento de la viga, la reacción en B y todo el volado. Entonces tenemos la reacción y tenemos toda la carga desde la distancia X más 1, conforme la X vaya moviendo hacia 4.2. Y ya la última, pues ya esa ya se la sabe, ¿no? Menos 300, perdón, menos 600. Menos 600 de X cuadrada, así. Ok. Y bueno, son tres ecuaciones de momento. Si se fijan, la puntual no la tomamos. La puntual está en las reacciones. Cuando hacen suma de momentos en A y obtienen la reacción en B, ahí va una parte de la puntual. Ah, ya están involucradas. Cuando sacas la reacción ya se involucran. Y ya va ahí la puntual. Entonces no la tiene que, no importa si no la toca, vaya. Ah, esa era mi duda. Ahora, te decía, esta X la tomamos de aquí para acá, pero la pudimos haber tomado de aquí para acá, mira. Y al hacer esto, entonces sí entraría. Pero no pasa nada si no la tomas, pues, porque ya va en las reacciones. Ah, ok, muchas gracias. Vale. Y entonces el otro asunto es que de aquí va a salir C1 y C2, C3 y C4, C5 y C6, fíjate. Ese va a ser el problema. ¿Por qué? Porque nosotros podemos trabajar, fíjate, trabajar y decir que en este punto la viga se va a deformar así y entonces que C2 vale 0 y ya la tenemos. Luego tenemos la condición en el apoyo que veíamos ayer. Pero ahora las constantes de la segunda ecuación también dependen de la primera. Entonces, en este punto es donde vamos a decir V1 y V2 son iguales. Θ1 y θ2 son iguales y son de sentido contrario. Y aquí vamos a decir V2 y V3 son iguales y son iguales a 0. Y θ1 y θ2 y θ3 también son iguales, pero y en este caso también son iguales y son del mismo signo porque van en la misma dirección. Entonces es toda la parte de análisis que tiene que hacer para encontrar las constantes. Bueno, le puse la rayita aquí porque tienen que encontrar todavía V1, V2, V3. ¿Sí? Y entonces tendría así, un V1 en 0
es 0 y entonces C2 se hace 0. Luego V1 en 1.8 va a ser igual a V2 en 4.2. Luego teta 1 en 1.8 va a ser igual a teta 2 en 4.2, pero negativa, o bueno, al signo contrario. Y luego en el apoyo tendríamos a V2 en 0 va a ser igual a V3 en 1. Y luego teta 2 en 0 va a ser igual a V3, perdón, a teta 3 en 1. Y van a ser iguales y del mismo signo porque las dos ecuaciones van para allá. Y entonces de este sistema de ecuaciones, pues hay que encontrar las otras, las constantes, pues. Ese sería el problema si tiene alguna combinación de los tres casos que vimos. ¿De acuerdo? Pero o sea, aquí son las condiciones de continuidad, aquí son las condiciones de continuidad y aquí son las condiciones en el apoyo, que son las dos condiciones que vimos en los apoyos y de continuidad. Inge, ¿podría por favor repetir por qué teta es negativo? Creo que es abajo de B2. Bueno, en la de arriba. Ajá, ¿por qué? Porque teta 1, la función de momento va en esta dirección o la curva va en esta dirección. Y la de la 2 va en sentido contrario. Entonces, sí es la misma pendiente en ese punto, pero es de signo contrario, por eso le pusimos aquí negativo. Y otra vez, que le ponga negativo no quiere decir que este sea negativo, sino que sean de signo contrario, que sean iguales, pero que sea de signo contrario. Si esta es negativa, entonces esta se va a hacer también negativa, pero por el menos queda más, y entonces queda una negativa y una positiva. Eso es Entonces, por la dirección, ¿no? sí, por la dirección, sí, y dependiendo de cómo se va deformando la viga, pues, sí, si tiene rotación negativa o rotación positiva, si tiene rotación negativa en este sentido, bueno, pues la otra va a ser positiva, pero si tiene rotación positiva en este sentido, pues la otra es negativa, es en el otro sentido solamente. Y aquí abajo son iguales porque van en la misma dirección las dos ecuaciones, la de M2 y la de M3 van en la misma dirección, entonces las pendientes son exactamente iguales. El valor de la pendiente es igual, pues, igual y del mismo signo. ¿Vale? ¿Sale? Sale. Ok, ¿tiene más preguntas? Bueno, Yo tengo una, profe. dígame. De un ejercicio de los que hicimos ayer, Ajá. creo que nos puso en la viga un momento concentrado y no supe cómo tomarlo a la hora de hacer las reacciones y los momentos y tramos y eso. Pues necesita tomarlo así como, precisamente como momento, ¿no? A ver. Tenemos la viga así, es otro ejemplo, ¿eh? No es exactamente ese, no lo recuerdo yo, pero imaginen que le ponemos el momento así, y le ponemos, no sé, 1000 kilogramos por metro. Ese ya es un momento, o sea, ya es un momento. Entonces, cuando tú haces suma de momentos en A, igual a 0, en esa dirección positiva, entonces ese momento lo sumas así como está, directo, menos 1000 más la reacción en B por 6, así, igual a 0. Ok, ok. Sí, así, exactamente. Es que ya es momento, no tienes que multiplicarlo por la distancia. Ese ya es un momento concentrado aquí, y entonces ya no tienes que multiplicarlo por la distancia, sino que es precisamente suma de momentos. Entonces, ese momento va a intentar hacer girar la viga
y puede estar aquí, o puede estar allá, o puede estar en el apoyo, o puede estar en este apoyo, pero siempre va a intentar hacer girar la viga. Entonces, así lo consideramos en su dirección. Si se fijas, va en contra de este. Entonces lo ponemos negativo. Y la reacción positiva, la reacción iría hacia arriba, intenta hacer girar la viga en esta dirección. Entonces eso lo ponemos positivo. Y entonces la RB sería a 1000 sobre 6. Y luego entonces hacemos RA, la suponemos hacia arriba, positiva. Le sumamos RB y la igualamos a 0. O sea, no hay más fuerzas. Esa no es una fuerza, es un momento. Entonces, cuando haces la suma de fuerzas en Y igual a 0, pues sumas fuerzas y nada más tienes las reacciones. La reacción en B y la reacción en A. Y entonces la reacción en A te va a quedar menos 1000 sobre 6. Es decir, no iría hacia arriba, sino iría hacia abajo. Hacia arriba aquella y hacia arriba abajo. Y ya entonces toma las ecuaciones aquí y pues te olvidas del momento ya, porque ya el momento va incluido en la reacción. Así. Ah, muy bien. ¿Eso Ya se hace entendí. porque no hay una carga, Inge, o cómo? Perdón. Sí, porque solamente hay un momento. Y Es si como si tuviera solamente hubiera, carga, pues lo incluye en las ecuaciones, o sea, no hay problema. Si tuviera carga, pues entonces lo incluye aquí en la sumatoria, ¿no? No sé, imagina que tiene también aquí una carga de 1500 ahí. Ah, bueno, pues aquí también lo pone menos 1500 por 6 y por 3. Y ya lo iguala a 0. Y ya le va a quedar el valor de la reacción. Y del otro lado también, entonces aquí la otra fuerza que nos hace falta incluir pues sería la de la carga. ¿Y cuál es la fuerza? Pues el W por la distancia, por los 6. Entonces aquí le tendría también, aparte de RB tendría menos ¿qué? Los 1500 dije. 1500 por 6 igual a 0. Y de ahí despeja, este sería más 1500 por 6, así. Y ya checa, si da positivo, pues va hacia arriba. Si da negativo, pues va hacia abajo. Igual acá arriba, ¿eh? Si la RB da positiva, o digo negativa, va hacia abajo. Si la RA da negativa, pues va hacia abajo. Si da positivo, pues queda arriba. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Gracias. ¿O de qué? Creo que le estamos dando un repase al examen del viernes, ¿verdad? Algo así. Eh, Algo la así. idea que yo tenía era del ejercicio de los de ayer. Ah, ok, pero ya lo vimos, ¿no? Sí, ya, es la que acabamos de ver. Ah, órale. Muy bien. ¿Tiene más preguntas? Ok, entonces, Un comentario, Inge, vale. que otra vez no pudimos pegar el link en el edit, solo dejamos en comentarios. Y lo que pasó es que creo que los equipos no se hicieron bien, entonces, si lo dejaron ahí en los comentarios o si no, bueno, dejaron el enlace en el comentario, ¿verdad? No, yo no lo he revisado porque pensaba pues ahora platicarlo y decirle pues que me lo pudiera mandar al correo mejor. Pero si Sí, está ahí Inge, en el comentario, si está ahí en el comentario, pues ahí lo veo. también se lo mandamos al correo, pero no sé, su correo no lo recibe o lo rechaza, pero creo que es el incorrecto. No sean malos, ¿cómo que lo rechaza? Se le enviamos un correo incorrecto. Creo que es un correo de parte de la plataforma. Oh, no, pero bueno, ahorita se los pongo en el, ¿cómo se llama? Ahí en el chat. A ver, es que mi pantalla está del otro lado. Auxilio. A ver, ¿yo habían puesto otro mensaje? No. A ver, este es
el correo del test. Ahí está en el chat. No sé si a ese o el Eddie, dice. Es que nos había enviado antes para iniciar el curso un correo en plataforma y al correo donde estaba directamente ahí lo enviamos. Ese es a ver, ¿cómo se llama? En la plataforma, en el calendario, no les llega. Está ahí. A ver, entonces. Es el que mandaron al chat, dije. Ese es, y ahí está, incluso ese es el que está en el correo del calendario de Google. Pero ese es, a ver. Entonces, pero sí, ahí, bueno, como lo traigo en el teléfono, también vi que ahí habían llegado. A ver, está. Uy, ya hay otros. Adame, Carla, Alejandro, no, Olivia, no. Brenda, y nomás, de ayer. De ayer están esos solamente. Uno de Brenda que dice, hola, buenas noches, ingeniero. Por medio de este le mandamos la tarea. Y está, ese es de Brenda. Y luego está otro de Alejandro que tiene, creo que ese es de 8 a 9. Y Karel, no, Anaí. Anaí es de la también. Entonces está ese de Adame. También es del 2A. ¿Y los de ustedes entonces? Sí, no, se lo mandamos al otro correo, al de mail.edi@ittpic. ¿Mike? Es que así nos había mandado un correo de ese medio. No, Y pues, lo respondimos. no, pero no es ese entonces. Pero Mike, no, Mike, ¿qué es eso? No sé, no sé de dónde apareció ese correo. Pero no, es ¿cómo se llama? Es este de JHH Aro, ahí mándenlo. No, nomás es una H, perdón. Es el que está ahí en el. Entonces lo reenviamos o con el link en los comentarios está bien. A ver, oh, ya vi cuál dice Menes. Ah, no, no, no. A ver, bueno, déjeme checar en el EDI también, entonces si están ahí. Si están ahí en el. Ah, y es que en los grupos que hice ayer se mezclaron todos, los de ustedes y los de 8 a 9, entonces pues ya no sabía que ni qué. Y entonces los borré. Borré los equipos. Entonces ya, ¿cómo se llama? Ya no sé qué pasó, pero puede, si es que van a decir que no tienen grupo. No, mándenlo al correo, no al mail es ese que dice ahí. Ese, yo entendía Mike. Ese es mail. Necesitamos a la maestra de inglés que nos apoye con eso. El mail. Ok, no, póngalo en JH Aro, ahí mándenlo el PDF. Porque si no, no. Y aquí a lo mejor sí está, pero como ya no tiene el grupo, pues entonces ya no. Voy a tener que adivinar a cuál ejercicio lo mandaron. Y ese no tiene. No, mándamelo al correo, por favor. Por favor.
Muy bien, Inge, gracias. Sale, sí, porque no, es que al que lo mandaron no estaba bien. Y en el calendario, cuando lo doy a editar, ahí aparece el correo mi correo, pero pues no sé si no salía bien. Ahí está en los comentarios, ¿no? Es JHARO o JARO, pues, y arroba ittp.edu.mx, nada más. Sale. A ver, entonces lo mandan ahí. Ahora vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Se supone que también habían leído los documentos que les pasé en el EDI, ¿verdad? Primero se los pasé el libro en inglés y ya tienen ustedes el libro, pero también ya después les pasé los PDF que tengo ya, que tenía pues ya para las clases que están traducidos. Entonces, ese es uno de los PowerPoint que tenía ahí. ¿De acuerdo? Entonces vamos Profe, a, mande. donde están esos PDFs y las presentaciones de PowerPoint, aparece como actividad. Tenemos que hacer como un resumen. Oh, sí, había una actividad, creo que era para ahora, que era un resumen de la parte de inglés, pero, creo que tenía toda la semana, pero, este, pues no me comentaron nada, entonces no estaba yo seguro si lo estaban leyendo o no lo estaban leyendo, y entonces dije, bueno, pues entonces les paso los que están en español y que les dé una leída a esos que están en español, y eso es lo que vamos a ver en la clase. ¿Sí? Entonces la lectura es del PDF que mandó, ¿verdad? Sí, a ver, pero esa era desde el domingo, desde el sábado, creo que la había mandado y la había puesto para toda la semana. Pero les decía, ayer que nos vimos y los otros PDF que les había dejado, pues no sabía si lo estaban leyendo o no. Entonces, pues mejor decidí ponérselos ya los PDF en español, digo, los PowerPoint en español para de ahí ya directo estarlo leyendo, ¿no? O estarlo viendo. O yo se los explico, pues. Entonces, eso vamos a hacer ahorita, nada más, déjenme, bueno, ahí se está mostrando Estaba el fuera proyecto. de la unidad 2, Inge. En la lectura es unidad 2. Sí, sí, sí. Era la lectura para esta unidad, precisamente, para que ya no vinieran, pues, en blanco. Para eso era la lectura, pues. Ah, muy bien. Entonces, hacemos un resumen y lo ponemos ahí como actividad del link. Ajá. Y sería del que está en inglés, ¿eh? Sí, está bien. Es que son 3 Sí, apartados. Son 2 en PowerPoint y un PDF. ándale, el PDF son pedacitos del libro de Hibeler, de mecánica de ingeniería estructural, sí, de ingeniería de análisis estructural. Y los otros dos en español, los PowerPoint, pues son las presentaciones que había estado usando para las clases. Entonces, denme chance, déjenme ir a tomar agua y ahorita les sigo con esos métodos.
A ver, entonces, los métodos que vamos a ver, bueno, son los métodos energéticos y tienen que ver obviamente con la energía. Y resulta entonces que los cuerpos, el cuerpo de la viga, el volumen de la viga, ayer veíamos pues que podía tener una sección, la viga, una sección de concreto, o como veíamos ahí los muros de contención hace un instante, tienen una sección. Y entonces si tienen una sección y tienen una longitud, pues tienen volumen y entonces van a almacenar energía, por eso lo de los métodos energéticos. Y la energía pues es precisamente para trabajar con las deformaciones. Cuando ustedes aplican un momento, la viga se deforma y esa deformación va a generar esfuerzos y los esfuerzos entonces van a transformar la energía externa en energía interna, precisamente para que una vez que se quiten las cargas, pues ya el cuerpo regrese a su posición original o a su tamaño, a su forma original en longitud, o sea, a su longitud original y a su forma original. Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Pues primero aplicar esos métodos energéticos para resolver problemas que incluyan deformaciones. Vamos a verificar por qué las fuerzas externas realizan trabajo externo sobre la viga y la energía interna, que es la que se va a almacenar, pues es la que tiene que ver con la deformación también. Luego vamos a escribir el principio de conservación, es decir, hay un trabajo externo, hay una energía externa, esa energía externa se convierte o se transforma en energía interna y se almacena en la viga y tiene que ser igual. Es decir, si el trabajo externo produce una deformación, la energía interna pues tiene la misma capacidad para regresar el cuerpo a su tamaño y a su forma original. Luego vamos a ver un método del trabajo virtual para obtener desplazamientos y rotaciones en un punto. Nosotros ya conocemos una curva elástica o también conocemos una ecuación de rotación que nos permite encontrar toda la deformación y toda la rotación en cada punto. En este caso de los métodos energéticos, pues van a ser la deformación, el desplazamiento y la rotación en un punto de la viga. Entonces, primero, pues tendríamos que definir la parte de trabajo externo, del trabajo que hace una fuerza. Y entonces, nosotros tenemos ya un elemento aquí, que está empotrado, y le vamos a aplicar una carga que se va a ir incrementando desde 0 hasta que llegue a F, que sería la fuerza, y va a producir un desplazamiento. Entonces, cuando esa fuerza realiza o produce un desplazamiento en el punto de aplicación y en la dirección de la fuerza, pues decimos que esa fuerza realiza trabajo. Es decir, que el trabajo externo, que sería este diferencial de energía externa, el trabajo externo, va a ser igual a la fuerza por dx. Es decir, la fuerza produce un desplazamiento, por lo tanto, pues tenemos ya que la fuerza está realizando o está aplicándose una energía externa sobre ese elemento. Entonces, si el desplazamiento total es X, el trabajo pues se obtiene si integramos la energía externa y integramos también la fuerza por la distancia, puesto que el desplazamiento se va a dar desde 0 hasta una distancia de X. El asunto aquí entonces es que las fuerzas, pues ya dijimos que eran proporcionales al desplazamiento. Entonces, si nosotros conocemos
esta relación de que las fuerzas son proporcionales a los desplazamientos, pues podemos saber cuando un elemento se estira a cierta distancia X, pues podemos saber cuál es la fuerza que se aplicó. O si aplicamos una fuerza, pues podemos saber cuánto se va a deformar, porque esta relación que tiene que ver pues con la ley de Hooke o con los materiales ya lineales o elásticos, pues podemos decir esto precisamente, ¿no? Que la fuerza va a ser directamente proporcional a el desplazamiento. Y entonces si sustituimos esta fuerza F, la sustituimos en la ecuación de energía externa, lo que vamos entonces a tener sería una manera de calcular el trabajo que realiza una carga. Si conocemos el desplazamiento total que produce la carga P, podemos entonces encontrar la energía externa, que sería un medio de la carga por el desplazamiento. Entonces, esta expresión realmente pues representa el trabajo externo, la energía externa que realiza una fuerza. Los momentos también producen, en este caso, rotación, y también rotación en la misma dirección. Y por lo tanto, pues yo puedo decir que si este momento logra hacer que en la sección haya una rotación en el punto y en la dirección del momento, pues también realiza trabajo. Y entonces el trabajo sería también un medio del momento que se está aplicando por la rotación total. Si conocemos la rotación total y conocemos el momento que se aplicó, pues podemos saber cuál es el trabajo que está realizando un momento. Lo que tenemos que entender entonces es que este trabajo es en el punto y en la dirección del momento. El trabajo de una fuerza también es en el punto y en la dirección del desplazamiento. Entonces, por eso nosotros podemos decir pues que esas fuerzas están realizando trabajo. Entonces, hasta ahí nosotros podemos encontrar el trabajo externo que realizan las fuerzas. En la parte de la energía interna, a esa energía interna la vamos a llamar también energía de deformación, puesto que esa energía va a ser, primero esa energía se va a almacenar en el cuerpo, en el volumen, y después esa energía le va a permitir al cuerpo reconstruirse, regresar a su tamaño original y a su forma original. Entonces, pues, cuando nosotros aplicamos las cargas, los cuerpos se van a deformar y este diferencial de volumen pues también se deforma. Vamos a suponer entonces también que no se pierde energía por calor y que todo el trabajo externo, toda la energía externa pues se va a almacenar como energía de deformación, como energía interna. Entonces pues es la parte que les comento, ¿no? El trabajo externo que realiza las cargas se va a transformar en energía de deformación y podemos entonces también conocer a esa energía que siempre va a ser positiva, siempre se va a almacenar en el cuerpo y esta es ocasionada por la acción del esfuerzo normal o el esfuerzo de corte. Entonces vamos a analizar el esfuerzo normal. Nosotros tenemos un diferencial de volumen aquí y tenemos un esfuerzo en la dirección Z. Ese es el esfuerzo normal. Yo puedo encontrar el diferencial de fuerza. Como ya tengo el área y tengo el esfuerzo, pues puedo encontrar el diferencial de fuerza, que sería el diferencial de fuerza por el área, por el diferencial de área, el diferencial de este área, y ese diferencial sería entonces dx por dy. Luego, el diferencial de z, pues sería precisamente la deformación promedio del material, que sería EZ, por la distancia de Z, por esta distancia de Z. Es decir, si yo conozco la deformación promedio de un material, si yo tengo un elemento de ese material con una longitud determinada,
pues puedo saber cuánto se va a deformar sin tener que hacer la prueba, ¿no? Si mide 1 metro, pues yo ya sé cuánto se va a deformar. Si mide 2 metros, pues ya también sé cuánto se va a deformar, porque conozco pues esa deformación promedio. Ok, y entonces, con el diferencial de fuerza y el diferencial de área, podemos escribir el diferencial de energía interna. Como este sigue siendo trabajo que realiza una fuerza, pues entonces me quedaría 1/2 del diferencial de fuerza por el diferencial de área. Y entonces, esa es la energía interna, la energía de deformación. Luego, el diferencial de fuerza ya vimos que es el esfuerzo normal por el diferencial de área, o el esfuerzo normal por dx y por dy. Y el diferencial de desplazamiento, pues sería la deformación promedio por dz. Y de ahí podemos despejar o podemos escribir el diferencial de volumen. Todo el diferencial de volumen sería dx por dy por dz. Y entonces la energía interna, pues sería 1/2 del esfuerzo por la deformación por el diferencial de volumen. Si integramos para todo el volumen, pues vamos a tener la energía interna de deformación debida al esfuerzo normal, que sería entonces así: el esfuerzo por la deformación promedio por el diferencial de volumen, y luego entonces integramos para todo el volumen. Eso es para el corte, perdón, para el esfuerzo normal. Para el corte también hacemos el mismo análisis. Si ustedes se fijan, el esfuerzo de corte va en la superficie superior, en el área de x por dy, y también podemos encontrar el diferencial de fuerza que produce ese esfuerzo de corte cuando multipliquemos el esfuerzo de corte por dx y por dy. Y luego lo multiplicamos por el desplazamiento. El desplazamiento sería la deformación por corte, que es este ángulo, multiplicado por dz, me va a dar este desplazamiento, lo cual me hace a mí suponer pues que esta fuerza, debido al esfuerzo de corte, pues está realizando un desplazamiento en la dirección de la fuerza, es decir, el desplazamiento es precisamente en dirección de la fuerza. Por lo tanto, pues está realizando trabajo, ¿no? El diferencial de fuerza sería el esfuerzo de corte por el área. Luego la energía interna entonces sería 1/2 del esfuerzo de corte por el área por la deformación por corte, por el diferencial del desplazamiento. Y entonces la ecuación me va a quedar 1/2 del esfuerzo de corte por la deformación por corte promedio por el diferencial de volumen. Y entonces, pues si integramos el diferencial de energía interna, pues vamos a tener el esfuerzo normal, el esfuerzo de corte por la deformación por corte entre 2, y este sería entonces la energía interna debido al esfuerzo de corte. En el ejemplo anterior, en la parte del esfuerzo normal, nos hizo falta considerar pues que normalmente nosotros no trabajamos con la deformación promedio, trabajamos con los esfuerzos que sí podemos encontrar fácilmente. Entonces usamos la ley de Hooke y dejamos solamente la energía interna en función del esfuerzo de corte. Entonces, si despejamos de aquí el esfuerzo, pues me va a quedar el esfuerzo normal sobre el módulo de elasticidad. Y entonces, al sustituirlo, pues este se va a hacer al cuadrado y sería sobre el módulo de elasticidad. Este sería entonces la energía interna debido a el esfuerzo normal. Ya
escrito solamente en función del esfuerzo normal. Y lo mismo vamos a hacer para el esfuerzo de corte. Lo vamos a escribir solamente en función del esfuerzo de corte y para eso pues usamos el módulo de cortante. Esta es la ley de Hooke, pero el módulo de cortante sería la pendiente de la curva de esfuerzo de formación, donde el esfuerzo es obviamente por corte y la deformación también es por corte. Entonces, la pendiente de esa curva, así como el módulo de elasticidad, en el caso del esfuerzo de corte, pues es G y se llama módulo de cortante. Entonces, si sustituimos el esfuerzo, la deformación, para dejarlo solamente en función del esfuerzo de corte, me quedaría el corte al cuadrado sobre 2 veces el módulo de cortante por el diferencial de volumen. Entonces ya tenemos la manera pues de cómo el esfuerzo normal y el esfuerzo de corte van a transformar la energía externa en energía interna. La energía interna, precisamente la energía interna de deformación, pues la vamos a obtener primero para una carga axial, es decir, para las cosas que ya conocemos, ¿no? Si una barra está sujeta a carga axial, pues yo puedo saber cuál es la energía que se va a almacenar en esa barra. Y entonces tomamos un segmento de un cuerpo, que obviamente normalmente sería, que tendría una sección rectangular, ¿no? Pero obviamente puede ser cualquier cuerpo y puede ir variando el área. Entonces, cuando ustedes tienen un esfuerzo, si quieren encontrar energía de deformación por una carga axial, obtienen el esfuerzo, que sería la fuerza normal sobre el área. Eso les da un esfuerzo. Si ese esfuerzo lo sustituimos en la expresión, en esta expresión de la energía interna, entonces me va a quedar el esfuerzo al cuadrado, que generaría n cuadrada sobre a cuadrada. Es decir, la integral para todo el volumen de n cuadrada sobre 2 veces el módulo por el área al cuadrado. Pero de esta gráfica podemos ver entonces que el esfuerzo, que el diferencial de volumen va a ser igual a el área de la sección multiplicada por dx, que sería un segmento de x que tomamos aquí al final. Entonces, el área por el diferencial de x me va a dar el diferencial de volumen. Y entonces esta área se va y me queda solamente en función de x. Es decir, la energía interna debido a la carga axial, pues se va a almacenar en todo el cuerpo. Se va a almacenar en todo el cuerpo. Desde 0 hasta L. Entonces, esta expresión me va a permitir a mí encontrar la energía interna debido a una carga axial. La energía interna, por ejemplo, en una armadura o en una barra que está a tensión o a compresión. Ok, y eso es para la carga axial. Para el momento, pues también lo podemos hacer. En el caso del momento, tendríamos un momento positivo. Ese momento positivo, recuerdan, genera esfuerzos normales por flexión, ya sea esfuerzos de compresión o esfuerzos de tensión. El esfuerzo debido a la flexión es my sobre i. Y el diferencial de área, el diferencial de volumen, sería el diferencial de área otra vez por el diferencial de x que estamos tomando. Por lo tanto, pues se puede escribir la energía interna para un momento flexionante. De tal forma, pues, que ustedes pueden ver de este lado que me quedan dos integrales. Me quedan dos integrales. Aquí es el esfuerzo al cuadrado, entonces sería m por y al cuadrado sobre la inercia al cuadrado. Y el diferencial de volumen, pues sería el diferencial de área por dx. Y bueno, nosotros podemos ver aquí que nos quedarían dos integrales.
Una para la longitud y otra para el área. Si ustedes se fijan, esta integral es la inercia alrededor del eje horizontal. Y esa inercia pues es la I. Si ustedes sustituyen entonces a la inercia aquí y también el diferencial de volumen, entonces tendríamos que la inercia al cuadrado de abajo se va y solamente nos queda entonces la integral desde 0 a L del momento al cuadrado sobre 2 veces EI. Y esta sería entonces la energía interna debido a un momento flexionante. A ver, tenemos esta viga que tiene una carga de 2.500 kilos y que va hacia abajo. La viga tiene una longitud de 4 metros. Y entonces, el momento que aparece en la expresión para la energía interna es el momento en función de X. Entonces, yo necesito conocer el módulo de elasticidad, necesito conocer la inercia de la sección para poder encontrar el valor real de la energía, que en este caso sería en kilogramos metro. Es decir, van a tener 160 kilos para restablecer la deformación si la deformación fuera 1 metro. Entonces, encontramos la función de momento, ya recuerdan, como la carga es 2.500, entonces el momento sería menos 2.500 por X y por X sobre 2, que es una viga, que es una carga distribuida, pues. Y entonces encontramos, si es este momento en la ecuación de la energía interna, pues vamos a tener entonces el momento de X al cuadrado sobre 2 veces CI, que son estos valores que estamos usando. Y entonces pueden ver ya cómo obtenemos el 160, les digo, son 160 kilogramos por metro. Es decir, si se tiene que restablecer, si se tiene que regresar así a su tamaño original, entonces si se deformara a 1 metro, la energía entonces que se va a almacenar pues serían 160 kilos. Cuando la fuerza se quita, la viga regresaría a su tamaño original. Ese es otro ejemplo. Ahí también tenemos un triángulo. Y entonces encontramos la ecuación de momento hacia acá. La inercia y el módulo, pues están definidos por ese tipo de acero. Y entonces en este caso, como está simplemente apoyada, pues primero vamos a poner la viga en equilibrio. Ya que está la viga en equilibrio, encontramos la función de momento. Ya que tiene la función de momento, pues entonces la sustituyen en la ecuación de energía interna, que sería de 0 a L del momento al cuadrado sobre 2 veces EI. Y en este caso, bueno, pues esto le va a dar 0.309 kilonewton por metro o 300, sería 3.093, sí, ¿verdad? O 309, creo, a newton por metro, que sería, les decía, la fuerza que va a hacer que la viga se regrese a su tamaño original si le quitamos la carga. Entonces, pues ahora lo que vamos a hacer es encontrar la función de momento y usar la integral para la energía interna, y así sabemos cuánta energía interna se almacena en una viga. Ese es otro ejemplo. A ver, ese es un ejemplo como lo decía, ¿no? Con una puntual y con una carga distribuida y con un volado. Entonces nosotros ya sabemos cómo es posible que se pueda deformar. Pero, pues primero la vamos a poner en equilibrio
Hacemos suma de momentos en A, luego hacemos suma de fuerzas en Y y ya tenemos la reacción en B y la reacción en A. Y tendríamos 3 estados de carga. Tendríamos 3 estados de carga para los cuales tendrían M1 de X, M2 de X y M3 de X. Tenemos ya la longitud, tenemos el módulo de elasticidad y entonces se puede escribir las integrales de 0 a 2, de 2 a 4.5 y de 4.5 a 6. Es decir, que la X empezaba en 0 de este lado. Ok, y entonces ya con esta expresión de la energía interna encontramos que tendríamos 6.781 kilogramos por cada metro que la viga se deforme. Entonces, si se deforma 50 centímetros, pues van a tener 3.350 kilogramos para restablecer eso. Pues de esa manera es como tendríamos que trabajar pues con la energía interna. También hablamos del principio de la conservación, es decir, las fuerzas y los momentos realizan trabajo externo y la viga, a través de los esfuerzos de corte y normal, producen energía interna. Entonces, la conservación de la energía me dice que el trabajo externo es igual a la energía interna. Y entonces tenemos un medio de P por A es igual a la integral de 0 a L del momento al cuadrado sobre 2 veces I. Y de aquí, con esas expresiones, lo que podemos encontrar es el desplazamiento en el punto y en la dirección. Entonces, si se fijan ahí en las figuras, aparece P y aparece un desplazamiento. La P está en ese punto y produce un desplazamiento delta. En el caso del momento, el momento se aplica en ese punto y produce una rotación teta en la misma dirección. Entonces, pues podemos saber en las dos cuál es la energía externa, cuál es la energía interna, y de ahí podemos despejar el desplazamiento o la rotación. Pero si se fijan, les decía, solamente sería en el punto y en la dirección donde se está dando el desplazamiento. Es decir, donde se esté dando el trabajo externo real. Solamente ahí podemos. Entonces, en nuestra viga, cuando queramos encontrar el desplazamiento o la rotación en otro punto, pues con estas expresiones no lo podemos hacer porque debe haber una carga o debe haber un momento en el punto y en la dirección donde vamos a calcular la energía. Entonces, si ustedes tienen una viga así que está empotrada y tiene una carga en el extremo, ustedes pueden calcular la deformación que se genera en este punto. El trabajo externo que realiza la P es un medio de P por A. El trabajo interno sería el momento desde 0 hasta L del momento al cuadrado, sobre 2 veces I. Y entonces ya con el trabajo real y con la energía interna, nosotros podemos despejar aquí delta, que es lo que estamos buscando, y entonces podemos ver que delta es igual a PL cúbica sobre 3, que era creo que el valor que habíamos encontrado ya cuando hicimos la curva elástica, ¿no? Para la deformación máxima, en el punto cuando la X era igual a 0. Entonces sería PL cúbica sobre 3 veces 6. De esa manera, con el principio de la conservación, se puede encontrar desplazamientos. ¿Recuerdan? El objetivo principal de esta unidad es encontrar desplazamientos. Bueno. Y este también es otro ejemplo. Solamente estamos aplicando el principio de la conservación de la energía para encontrar el desplazamiento en el punto y en la dirección donde está la carga. Entonces, aquí tendríamos la reacción es P sobre 2.
la reacción, el momento sería menos P sobre 2 por X y del otro lado también. Entonces cuando integramos sería de 0 a L sobre 2 de menos P sobre 2 por X y como es el momento al cuadrado, pues entonces aquí entra el cuadrado sobre 2 veces la elasticidad y la inercia. Y este sería para el otro segmento, es decir, tendríamos dos segmentos, uno por el lado izquierdo y otro por el lado derecho, y eso me va a dar entonces la energía total. Y aquí está el desplazamiento en el punto P. Bueno. Entonces, hasta ahorita, bueno, hasta hoy, lo que hemos encontrado es el trabajo externo, la energía interna, y en el principio de la conservación de la energía vamos a encontrar desplazamientos o rotaciones en el punto y en la dirección donde esté aplicada la fuerza y en el punto y en la dirección donde esté aplicado el momento. Ok, entonces eso sería para encontrar el desplazamiento en un punto. ¿Tienen preguntas? Ese es el primero de los... Todo bien por el momento. Es el primero de uno de los PDF que tenemos ahí de los PowerPoint que tenemos en el Drive, ¿eh? Lo que tiene que ver con energía externa, con la energía interna y con el principio de la conservación, con la idea de encontrar desplazamientos en un punto. Primero por separado, ¿no? Desplazamientos y luego rotaciones. Entonces, vamos a ver la otra parte. A ver, es el mismo, se me hace que no. A ver, vamos a usar ahora el principio del trabajo virtual para obtener el desplazamiento y la rotación en un punto donde no hay una carga, donde no hay un momento para que genere la rotación, que es como normalmente lo necesitamos, ¿no? Es decir, si ustedes tienen una viga con una carga distribuida, no puede encontrar ni la rotación ni el desplazamiento porque no tiene ni una puntual ni tampoco tiene un momento. Entonces vamos a usar una carga virtual o un momento virtual que realicen precisamente trabajo virtual y bueno, pues de ahí el nombre del método, ¿no? El principio del trabajo virtual para encontrar deformaciones. Este es un cuerpo deformable que está en equilibrio y que las deformaciones son compatibles, si ustedes hacen superposición, pues van a poder encontrar cómo el cuerpo se deforma cuando se le aplican las cargas y entonces de manera interna va a haber también desplazamientos o deformaciones y también va a haber fuerzas, pero obviamente van a depender de las fuerzas que se estén aplicando. Entonces, si ustedes se fijan,
tiene los apoyos, es una viga estable, es un cuerpo estable, y tiene sus cargas, y tiene dibujada la manera en cómo se deforma cuando le aplican esas cargas. Si se dan cuenta, en este punto, el que queremos encontrar es este desplazamiento, pero en este punto no hay ninguna fuerza. P1, P2 y P3 están en otra posición, entonces yo no puedo saber cuánto vale la deformación aquí. Sí puedo saber cuánto vale la deformación en P1, cuánto en P2 y cuánto en P3. Pero en A no puedo saber porque no tengo una fuerza externa que realice el trabajo. Y entonces les decía, es ahí donde vamos a poner la carga unitaria virtual para que realice ese trabajo virtual precisamente. Entonces, le vamos a aplicar primero toda la carga virtual en el punto y en la dirección donde queremos encontrar la deformación. Entonces le aplicamos toda la virtual, que es la carga unitaria, y vamos a tener en todas las partículas, se va a generar una fuerza U en la barra que en este caso pues la va a tender a estirar. Y así todas las partículas del cuerpo. Una vez que le aplicamos toda la carga unitaria, le vamos a aplicar las cargas reales. Al aplicarle las cargas reales, entonces, pues se va a dar en la parte interna también una deformación de cada uno de los elementos. Y entonces podemos escribir el principio del trabajo, el principio de la conservación de la energía. Por un lado tenemos desplazamientos externos que serían el trabajo externo, y de manera interna, entonces la sumatoria de la fuerza por el desplazamiento, pues me va a dar la energía interna, esa energía interna de deformación que estamos buscando. Como la carga P es igual a 1, la carga virtual es igual a 1, entonces podemos encontrar el desplazamiento. Ese desplazamiento es real y es el que es causado por las cargas reales. En la parte interna también tenemos un desplazamiento que es real, puesto que el desplazamiento de L fue creado por las cargas reales. Y entonces nosotros podemos tener ya el desplazamiento real va a ser igual a el trabajo interno, en el cuerpo. Es decir, que el trabajo de la carga virtual sería entonces el producto de la carga virtual por los desplazamientos reales, dijimos. Y bueno, ahora podemos reescribir esa expresión. Nosotros tenemos 1 por delta, que va a ser igual a la integral desde 0 hasta L del trabajo que realiza, o de la energía interna el trabajo virtual que realiza el momento unitario por el trabajo que realiza el momento real con las cargas reales. Y también la rotación va a ser igual a la integral desde 0 hasta L del momento que produce el momento unitario virtual por el momento real. Entonces tendríamos nosotros el 1, que sería la carga virtual unitaria, que va a actuar sobre la viga en un punto y en una dirección. La dirección es la dirección de delta. Luego tenemos delta, que es el desplazamiento real. Luego M sería el momento virtual interno, que depende pues de la carga virtual unitaria. Y luego tenemos el momento interno, que sería una función que incluiría las cargas reales, es decir, este momento es debido a las cargas reales y el momento M minúscula es debido a la carga virtual unitaria. Ya E es el módulo y la I pues sería la inercia de la sección. Ok,
Entonces, pues esa parte es parte de lo que vamos a hacer nosotros para poder encontrar deformaciones en un punto o para poder encontrar rotación también en un punto. Ya todo el proceso de cómo se realiza el trabajo, cómo se realiza el trabajo interno, la energía interna de deformación, pues ya hemos visto que todo va a depender de los esfuerzos normales y los esfuerzos de corte. Entonces, pues vamos a usar esas expresiones para encontrar desplazamientos en un punto, en una viga. Bueno, entonces, pues ahora hasta ahí le vamos a dejar. Necesito que lean lo del libro de Hibeler, a toda esta parte que les he estado hablando, toda esta parte de las presentaciones de PowerPoint, pues están ahí. Este es más o menos un resumen. Y ya mañana haríamos ejercicios de el trabajo, los desplazamientos que produce el trabajo externo y luego después los desplazamientos que se producen en un punto con el principio del trabajo virtual. Entonces, denle una leída, por favor. Denle una leída a los archivos. Ese es el PDF que está en inglés, ¿verdad? Sí, ese. Los otros dos son estos que yo les pasé, estos PowerPoint. Entonces, pues si lo quieren ir comparando con su teoría o con la teoría del libro del inglés, pues es bien, ¿no? Pero sí, ya tienen entonces como antecedente todo esto que hemos estado hablando ahora, más la lectura que hagan, más el resumen que hagan, y ya mañana hacemos los ejercicios aquí y pues aclaramos hacemos los ejercicios y ya si tienen dudas, pues los checamos. ¿De acuerdo? Muy bien, gracias, Enrique. Sale, pues descanse. Sale, ingeniero, hasta mañana igualmente. Sí, descanse. Gracias. Sale, hasta mañana. Hasta mañana.